Bueno, Nicole, yo no te voy a hacer preguntas, ¿sabes? Para que tú te proceses. dale, perfecto. Listo. Primero que todo, buenas noches a todos. Gracias por este espacio. Es importante que estos temas de la inclusividad se vean desde todas las perspectivas. Este es un espacio seguro. Lo que les voy a contar es sobre mi vida personal y cómo he tenido que vivir todos estos temas de la inclusión en mi historia. Las preguntas que tengan son todas legítimas, sin penas, sí a todo, todo se vale en este tipo de conversaciones. Siempre desde el respeto y que todo sea con un tema profesional. Entonces les cuento, pues yo soy ingeniero de sistemas, tengo una familia, tengo una hija, tengo una empresa hace 20 años y toda mi vida ha transcurrido en una serie de procesos que me han llevado al hoy. ¿Okay? Hay un tema que hay que tener muy claro, que es importante enseñárselo a las personas, que es quién eres y lo que eres. Entonces, Nicole es una profesional, una madre, una amiga, una persona que le gusta ayudar, pero soy una persona trans. Entonces, a mí no me define quién soy, sino lo que soy. Y aquí comienza a jugar este tema de la inclusividad y es tener esa conciencia que el hecho de que una persona tenga unas características no le quita el ser que es. Y eso es lo que debemos valorar. Desde la perspectiva de los maestros, pienso que esto es súper importante identificarlo. Y esto no está en las leyes, no está en ningún lado. Es un tema que es la empatía. ¿Listo? Entonces les cuento un poco mi historia. Yo comencé desde muy temprano a tener confusiones en mi vida. Desde que tenía unos 8, 9, 10 años, yo veía como mi hermana jugaba con sus amigas y a mí no me permitían jugar con ellas. Porque esos eran los juegos de niñas, pero a mí me interesaba. Entonces desde ese momento comenzó mi exclusión. ¿Por qué? Porque es que ya me decían que yo no podía estar con ella, sino que yo tenía que jugar con los niños, yo tenía que jugar fútbol, yo tenía que jugar con las tortugas ninja. Entonces, allí comenzaron los procesos en la vida y poco a poco, mientras uno va creciendo, comienza a darse cuenta de muchas cosas que no tienen sentido en tu ser, o si lo tienen, depende de cada quien. Y como a los 13, 14 años, estando en el colegio, me comenzó una serie de dudas, porque no me sentía cómoda como persona en mi entorno natural, porque mis amigos jugaban fútbol, les fascinaba el fútbol. Yo detestaba el fútbol, de hecho todavía, para mí eso poco o nada. Entonces yo decía, ¿por qué a todos mis amigos les gusta el fútbol y a mí no? A mí me gustaba ver más cómo mis compañeros del colegio se reunían y hacían planes, iban al cine, y yo decía, eso me gustaría más. Partiendo de allí comencé a crecer y en la preadolescencia, con estos cuestionamientos, un día en mi casa me quedé sola y se me ocurrió la maravillosa idea de ponerme la ropa de mi hermana. Me llamaba la atención. La puse, me vi en un espejo, claro, obviamente con mucho nerviosismo, mucha zozobra. Me vi en un espejo y dije, ay, me gusta lo que veo. Es un reflejo muy positivo y me gustó. Y eso fue un tema de 5 minutos, o sea, eso fue muy rápido porque me daba miedo que me descubrieran. Y desde allí comencé a preguntarme, oh, a ver, ¿yo qué soy? A mí en el colegio me enseñaron que hay hombres y mujeres. Mi educación fue de los 90. Y entonces yo me acuerdo claramente, en quinto de primaria, la primera clase de educación sexual. Y nos enseñaron que los hombres son los que tienen un pene, las mujeres son las que tienen una vulva. Pues esa fue mi educación. Y yo decía, bueno, yo tengo un pene, pero, pero no sé. Mujer no puedo ser,
Pues porque no tengo una vagina. Mucho menos lesbiana, que era el otro concepto que existía en ese momento. Soy hombre porque pues, físicamente soy hombre, pero tampoco soy gay, porque a mí no me gustan los hombres. Y entré en un conflicto toda mi vida y dije, bueno, pues lo más parecido a lo que yo soy es que soy un hombre. Y en algún momento de la vida dije, esto de pronto es una confusión que le da a todo el mundo. Por ahí dicen que en la adolescencia el famoso Tibiri Tábara. De pronto era una duda del momento y yo comencé a hacer una vida de niño, normal. Y en mi familia me enseñaron que el tema patriarcal y que el hombre es el que provee y que el hombre es el fuerte y que el hombre es el que no llora. Mejor dicho, los temas socioculturales me los metieron. ¿Qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, cada cierto periodo me daba como una angustia interna. Y yo sabía que dentro de mí había algo que no estaba bien. O sea, ya era una persona adulta, madura, responsable, pero tenía mis momentos en los que decía, oye, ¿por qué no te logras sentir bien? ¿Por qué todavía te llama la atención lo que hiciste cuando tenías 13 años? ¿Por qué te gusta ir a un centro comercial y ver los almacenes de ropa? Que para mí no era normal, no lo entendía. Entonces, en esos momentos de mi vida yo decía, no, el rosado es de las niñas. No había la más mínima posibilidad que yo me pusiera un suéter rosado, porque eso es de niñas. Y fue como me educaron. Conclusión de la operación, pasó el tiempo hasta que cumplí 37 años, bueno, antecitos, tenía 35 en ese momento, ya después de 2 matrimonios, una hija, toda una vida de trabajo. Y un día me senté a hacer mucha introspección y comencé a preguntarme por qué si lo tengo todo, con lo que las personas normalmente sueñan, una linda familia, una empresa, viajo, no tengo deudas, ¿por qué no puedo ser feliz? A partir de ese momento comenzó todo este proceso para identificar qué me pasaba. No era fácil. Ya estamos hablando que estamos en este siglo. Y con todo y eso, hoy por hoy, es muy poca la información que existe para orientar. Por eso es importante que las personas se concienticen para poder apoyar a quienes tengan esas confusiones o no tengan claridad de qué es lo que está pasando en su vida. Listo. Partiendo de allí, hice mi transición, comencé mi transición. Eso tuvo 1.000.000 de implicaciones. De aquí pues me conoce Carly, que él me conoció como Nicolás y ahora como su amiga. Y sale a relucir el tema de que somos quienes somos en nuestra esencia, sin importar el espectro en el que nos movamos y lo que seamos para el resto del mundo. Entonces, en el ámbito educativo, ya les contaba un poquito qué pasó en la educación sexual del colegio. No tuve herramientas, no hubo manera en la que yo pudiera tener un mínimo de información que me orientara realmente a qué es lo que me estaba pasando. Obviamente mis padres no estaban capacitados, de hecho al día de hoy todavía no entienden. Les ha tocado como que, bueno, no puedo hacer nada, esto es lo que hay. Y en todo ese proceso de la educación vi muchos temas de los que hablaban ahorita que tienen que ver con la inclusión. En mi colegio, se los coloco como anécdota, a mí me decían el negro. Resulta que yo era el más negro del colegio. Ya se podrán calcular cómo era el asunto. En mi colegio, la dueña era racista. Y en mi colegio no permitían personas negras. Era prohibido. En ese momento, pues era algo muy normalizado y como tú decías, pues si vives en Castillo Grande, pues yo para qué quiero aprender de los temas, pero o sea, ¿cuál es el sentido de eso? Y eso a mí me generó también una serie de conflictos, porque como a mí me decían el negro, yo lo sentía como un insulto, como una ofensa, porque me por debajeaban como persona, porque estábamos en un ámbito no inclusivo. Entonces, una persona negra era vista como una persona inferior. ¿Y por qué? Obviamente ya todo eso ha cambiado, el colegio cambió, ya existe.
Pero son experiencias que uno reflexiona y dice, mira, desde la educación hay muchos temas que son súper importantes. Ahora, volviendo como a mi tema personal y los temas LGBTunos, como le digo yo, es importante aprender a identificar los conceptos, porque en este tema de las minorías, que ya no somos ni siquiera una minoría, hay demasiada gente, hay que entender toda la terminología, porque se van a encontrar con muchos casos, y cada día más, que si no tienen claridad de qué es quién o qué siente cada una de esas personas, van a haber muchos choques y conflictos, y llegamos al caso de la incomprensión, que es como el caso que hablábamos ahorita de los chicos que en la universidad pues tienen limitaciones. Entonces, yo les pregunto, ¿saben la diferencia entre identidad de género, sexualidad y expresión de género? Pero levante la mano quién sí y quién no. ¿Lo sí? Entonces, mira, partiendo de aquí, 3 personas, pero ¿cuántos estamos aquí en este salón? Entonces, para poder trabajar en la inclusión, tenemos que entender, porque es que podemos decir, sí, vamos a hacer inclusión, pero ¿y cómo hago la inclusión? Si no tengo ni idea cómo generar esa inclusión. Entonces les voy a enseñar un poquito sobre este tema, y es, la identidad de género es lo que tenemos en nuestra cabeza. Es cómo nos autopercibimos. ¿Tú te autopercibes como una mujer? Ni lo tienes que pensar. Y tú, como un hombre, no lo tienes que pensar. Es como te autopercibes. Eso no es negociable, eso no se elige. Eres quien eres. Después viene la identidad sexual, que es donde lo gay, la lesbiana, los bisexuales, lo que ustedes quieran, es lo que me atrae románticamente a mí, cómo sexualmente me quiero divertir. Y después viene la expresión de género, que también es un tema súper importante y que la gente no entiende. La expresión de género es cómo yo me muestro al mundo. Y eso es un tema que hay que analizar mucho, porque trabaja mucho con el tema del bullying. Díganme si no han tenido una amiga o una estudiante que le dicen que es la machorra. ¿Cuántas machorras no hay? Pero a la final se casan, tienen sus hijos y hacen su vida normal. Su expresión de género es un poco más masculina, pero eso no les quita ser mujeres. Entonces es la manera como uno se muestra al mundo. Ejemplo muy clásico, los gays. Ahí está el gay que tú dices, allá va dejando las plumas. Ese es gay. Pero también encuentras unos gays que tú dices, marica, qué tipazo divino. Y a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar que ese tipo era gay, porque se puede levantar a la que quiera. Pero también es gay. Entonces cada uno tiene su propia expresión de género y vive de acuerdo a lo que siente y cómo se quiere mostrar al mundo. Entonces es muy importante entender estos conceptos para poder ser inclusivos. Si no, es imposible ser inclusivos. ¿Tú me ibas a preguntar algo? Yo me identifico como mujer y mi orientación sexual es hacia los Correcto. hombres. En este caso, el ejemplo del gay masculino sigue siendo gay aun cuando su identidad sexual sea como un hombre. Es correcto. Es que los gays... O sea, se puede ser transgénero homosexual, porque ahí es cuando entra el homo y el Es correcto. En mi caso particular, yo soy transgénero porque en mi identidad de género estoy en otro cuerpo, por decirlo así, pero a mí lo que me atrae son las mujeres. Lesbianas. ¿Sí? Y la gente dice, ¿y eso se puede? Pues sí, sí se puede. Es enredado el tema, pero es así, es lo que tú estás diciendo, es lo que es. Y ahí es donde dice, por eso es que sale el famoso arcoíris. Hay tantas opciones en la baraja que todo es posible. Es más, en ese arcoíris también están las personas cis. Las personas cis son las que nacen
de acuerdo a su sexo y en su género están de acuerdo ustedes. Sí, 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 sí. Pero igual hacen parte. Porque en el mundo de esa bandera que muchas personas critican, el blanco y el negro son los cis. Y ahí están metidos también. Y el resto va entrando por todos lados. Pero cada uno es libre de vivir como quiere. Ahora, ¿qué pasa con este tema? Para las personas diversas, sin importar el tipo de orientación o de situación de vida que tenga, porque aplica para todo el mundo, hay unos temas socioculturales súper importantes y hay una afectación geográfica. ¿Okay? No es lo mismo ser una persona LGBT aquí, en Dubái o en Estados Unidos. Y aquí es donde entran muchos los temas de inclusión. Si vamos a los Estados Unidos, cuando voy, yo salgo, la gente ni me voltea a ver. Geográficamente y socialmente, eso allá es normal. Vive y haz lo que se te dé tu gana. En países subdesarrollados como el nuestro, tenemos unos temas culturales y religiosos muy arraigados y entonces nos ponen en una clasificación de espectro negativo la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice que, porque el Corán dice que, y resulta que cada quien es libre de creer lo que quiere creer. Y entonces ahí tenemos un problema que es parte de lo que estamos solucionando y tiene que ver mucho con lo que estaban hablando ustedes ahorita, que cómo lo vamos a resolver. Eso es parte de nosotros como personas y lo resolviendo. Y existen otro tipo de países donde los derechos son restrictivos. Entonces, si yo voy a Dubái, solamente por el hecho de pisar, me arrestan. Allá las personas trans son prohibidas. Es un delito. Entonces, allá pues obviamente no existe ningún tipo de inclusión. Y entonces uno tiene que tener en cuenta todos estos factores, porque así como afectan a nivel mundial, también afectan a niveles locales. Y este tema de las situaciones de vida aplica desde el estrato 0 hasta el estrato 6. A todo el mundo lo aplica. ¿Qué es lo que pasa en el camino? Que normalmente, por lo menos en los temas LGBT, se ve más en los estratos relativamente bajos que en los altos. Y eso tiene una explicación lógica, que es simplemente que el que no tiene mucho que perder, pues lo arriesga. Si no tengo nada que perder, pues yo me la juego y vemos qué pasa. Mientras que en estratos más altos, salir socialmente a decir soy gay, cuando es algo que puede ser mal visto, y es que la empresa de mi papá no me van a aceptar así, entonces no, yo mejor tengo mi esposa, mis hijos y soy gay calladito. Entonces, ahí hay muchos temas que hay que entrar a ver en esto de la inclusividad. Sí, claro. Ese asunto de clase social. Porque de alguna manera en vos hay algo que se llama el aplazamiento de género. Es decir, a ti te permitió esto ingresar al colegio, a la universidad, Así es. tener una educación como hombre, ¿sí? Heterosexual, que te permitía acceder a ciertos lugares, incluirte en ciertos lugares. ¿Tú crees que tu vida fuera distinta si a los 13 años, cuando te pusiste esa ropa de tu hermana y te viste en el espejo, si ese día te has puesto a pensar en eso, si ese día tú hubieras decidido vivir eso que sentías a partir de ese momento, ¿tú crees que el relato hoy tuyo sería o podría ser otro? Sí, y esto es una reflexión muy importante, porque a nivel psicológico hubo un momento en que hice mucha confrontación con el tema de la aceptación y que me culpaba por decirme yo misma como que, oye, la mitad de tu vida la desperdiciaste. Y no desperdicié nada. A la final, hoy soy lo que soy gracias a Nicolás. Pero, volviendo a la pregunta, sí, seguramente todo hubiese sido diferente. No tengo la certeza de qué hubiese pasado realmente, porque es imposible saberlo, pero de que hubiese sido diferente, hubiese sido diferente. Ahora, muchas personas en todos los ámbitos parten de esa pregunta, pero la solución más sencilla para eso es déjalo pasar.
porque no tienes manera de saberlo. Recuerden que la depresión es exceso de pasado y el exceso de futuro es la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo mejor? Vive el día a día, reconoce lo que te toca y disfruta todo lo que puedas. Esa es como la manera en que veo ese tema, porque es que es muy difícil. Ahora, hoy por hoy yo ya he ayudado a otras personas, trans y no trans, y hoy es más fácil. Entonces yo diría, bueno, si la situación de mi pasado fuera como hoy, bueno, de pronto no pasaba nada. Pero no sé realmente cómo era en ese contexto, porque a los 3 años pues no había una madurez mental como para hacer un análisis aterrizado. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, seguimos. Listo. Entonces, este tema también tiene que ver con los temas de salud pública que nos afectan muchísimo a las personas trans particularmente. Que es que sí, la ley dice que todo el mundo tiene derechos y que nos tienen que respetar y que tienen que bla, 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 bla. Pero resulta que ante el Estado, en la parte de la salud, las personas trans aquí en Colombia tenemos un trastorno de identidad, según la salud colombiana. Pero a nivel mundial, en los órganos internacionales de la salud, eso dejó de ser desde el 2010, 2011, un trastorno y es parte de tu libre personalidad. Entonces, ¿qué pasa hoy? La vulneración muchas veces arranca, como ustedes lo decían, desde la parte más alta del Estado y por más que intenten solucionarla, no funciona si no hay un cambio de raíz. Entonces, claro, ¿cómo me hacen inclusión a mí personalmente si tengo que ir a la EPS, hacer todos mis procedimientos, pero el diagnóstico dice que yo tengo un trastorno? Quiere decir que si tengo un problema con mi hija, pueden atribuir que no puedo estar con ella porque es que tengo un trastorno, cuando realmente no es la realidad. Es una vida normal. Entonces, hay muchos espectros que hay que revisar y que hay que hacer introspección. Ustedes que tienen tanto tacto con el recurso humano y son quienes están ayudando a formar, es muy importante visualizar y ayudar desde donde se puede. Ahora, ayudar a las personas no significa, sí, claro, es que como tú eres una persona que te falta una pierna, siempre tiene que estar adelante y todos tienen que cargarlo. No. Es decirle, mira, podemos ayudarte a conseguir una muleta. Entre todos y hacemos una vaca y mira, puedes ir al recreo con los demás. Vamos a ir todos más despacio para que tú puedas ir con nosotros. Eso es la inclusividad. Porque ¿qué pasa? Que a veces hay una confusión entre la inclusividad y unos derechos que creo que tengo porque es que yo soy X. Y eso también hay que tener mucho cuidado. Yo personalmente lo manejo como un tema de que yo no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí. Es un tema de respeto mutuo y de un acuerdo social. Eso tiene que ser muy, 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 muy específico. ¿Por qué? Porque hay personas que se aprovechan de las situaciones de discapacidad de otras personas para sacar beneficio. Pasa muchísimo. Por lo menos en el tema trans a nivel mundial está pasando una situación que ahora, claro, en algunos países desarrollados hay unos beneficios por ser una persona trans. Entonces, como me gusta la ropa de mujer, yo soy trans, y voy, me cambio los documentos y digo, yo soy trans porque me gusta la ropa de mujer, pero es que ser una persona no es una elección. Ser quien eres no es una elección. O sea, tú eres quien eres y punto. Entonces, hay un tema que se está volviendo complejo y hay que ser muy cuidadoso porque muchas personas te dicen, no sé, el profe lo tiene que haber visto 1000 veces, dicen, es que yo tengo derecho porque es que yo soy minoría racial. No, espera. Tú tienes derechos, pero deberes también. Y tus derechos acaban donde comienzan los míos. Y ese es el tema de la inclusividad, que es el juego, y hay que aprender a manejarlo muy bien, porque la gente, mira, eso en el mundo del LGBT es súper natural. Es que aquí me discriminan. Pero cuando tú vas a ver,
es que también le echó la madre al pobre portero y le dijo hasta que se iba a morir. Entonces tiene que ser un tema recíproco y de mucho conocimiento. Y eso hace parte de la educación. Ahora, es un tema muy difícil, por lo que les explicaba que somos un país tercermundista, y eso hace que todo sea muy complejo. Mira, el tema religioso es bárbaro. Yo he tenido conversaciones de este tipo y me decían, ¿cuál es tu religión? Yo les decía, es que yo no tengo religión. Yo para orar bien y hacer las cosas correctamente no necesito una religión. Pero me dice, ¿pero por qué? Y siempre le respondo, sencillo, porque es que en todas las religiones ya me gana el infierno. Porque si vamos a los musulmanes, mejor dicho, ni hablemos. Los católicos, mejor dicho, Sodoma y Gomorra. Los evangélicos, soy una abominación para la existencia. Entonces uno se pone a ver y todos esos conceptos tienen un impacto cultural muy bravo y es importante que como personas comencemos a romper esos esquemas. Sin perder la identidad propia. Es que cada quien cree en lo que quiera creer y el respeto tiene que ser bidireccional. Ese es el truco de la inclusividad. ¿Qué me ibas a preguntar? Algo muy particular que se está viendo ahora en muchas religiones, por decirlo así, es que precisamente todas las religiones en su mayoría condenan a los homosexuales, a los trans, a las personas no binarias. O sea, siempre hay una constante condena para ellos. Pero hay una nueva tendencia que se está viendo muchísimo, cómo estas personas que pertenecen a este colectivo en específico siempre responden a algo, pues yo creo en Dios y para estar yo bien con Dios no necesito estar en una iglesia que me condena. Así es. Entonces crean sus mismos lugares religiosos en los cuales se están sintiendo cómodos, están cómodos, cómodas, toda la gama de inclusión que hay ahí. Y buscan precisamente sentirse bien porque culturalmente para ellos también es importante la religión. De acuerdo. Y de hecho, en el mundo LGBT, la religión es muy fuerte. Y cuando comencé todo este proceso de autodescubrimiento y todo este tema, me sorprendió mucho porque encontré muchas personas trans que pues hablaba con ellas para entender un poco qué me pasaba y eran muy religiosas. Y yo decía, pero ¿cómo así? Y sí, para mí eso fue un concepto, un conflicto, porque yo decía, oye, todo el día te dan palo, pero tú todos los días vas y les rezas y vas a la iglesia y todo, y no solamente aquí, en todo el mundo, me he dado cuenta de eso, pero a la final, cuando tú lo llevas a otro espectro, es un tema de fe. Y bueno, hay unos temas de creencias, de cultura, que pues si tus papás toda la vida te obligaron a ir a misa y te enseñaron la primera comunión, y es que si no haces la primera comunión, entonces tú no te puedes casar, y se vuelve un tema cultural. Y entonces tú lo aceptas y lo asumes, y a la gente le gusta también, y es válido, o sea, es completamente válido porque cada quien tiene derecho a aferrarse a lo que quiere. Porque es importante tener una razón. Y eso tiene que ver mucho con parte de podernos superar en el mundo, en cualquier ámbito, y es que a veces tenemos situaciones de vida muy difíciles. No son problemas de vida, son situaciones. Y es aprender a manejarlas para poder tener esa paz mental, para poder sobrellevar todas las cosas del día a día. Hay unas que son sexuales, otras de género, otras económicas, otras de familia. Caras vemos, corazones no sabemos. Hay 10.000 situaciones y es aprender a sortearlas. Y es muy importante el tema de la inclusión. Ahora, las minorías que sufren con problemas de inclusión tienen muchos problemas psicológicos, mucha depresión, y esa depresión lleva mucho al tema del suicidio. Es un tema muy complejo. De hecho, por lo menos en el mundo trans, las personas trans son la tasa más alta de suicidios a nivel mundial. Está comprobado que el 89% de las personas trans, como mínimo, han pensado en suicidarse. Y cuando tú miras eso, tú dices, wow, eso es un montón. Porque a veces tenemos los problemas que tiene todo el mundo, las situaciones que tiene todo el mundo. No tengo cómo pagar la luz, cómo pagar el agua, mi mamá se enfermó, pero aparte también tengo que enfrentar el problema de
que la gente no me respeta, que la gente me tilda, que la gente me acusa. Miren que un tema muy particular que me pasó a mí fue cuando, listo, decidí comenzar mi transición, tuve que ir a hablar al colegio de mi hija y decir, bueno, yo soy trans, y en el colegio menos sí, aquí somos una institución diversa, y hay papás gays y mamá lesbiana. Le dije, pero ¿qué pasa con las personas trans aquí? Miren, no, es que sobre eso no hay nada. Le dije, ¿qué vamos a hacer? Porque mi hija va a crecer aquí, y yo voy a venir todos los días a traerla al colegio. Y, exactamente. Entonces ahora tiene dos mamás, y va a tener compañeritos y compañeritas que van a preguntarle, oye, ¿tienes dos mamás? ¿O tu papá por qué es tu mamá? Y vienen todas esas problemáticas y toca afrontarlas. Afortunadamente en mi caso, el colegio fue súper receptivo y hasta el manual de convivencia lo cambiaron. Y mi hija hoy por hoy estudia y sus amiguitas son amigas mías y besos y abrazos y todo, pero al comienzo la resistencia de los papás fue durísima. De hecho todavía existe una parte de los papás que me evitan, pero con el tiempo una gran mayoría se han dado cuenta que yo a la final soy una persona más. No les quito nada, no me meto con sus hijos. Porque ellos decían, muchos decían, es que mi hijo qué va a pensar. Y pues lo que yo le decía a la directiva es que no tiene nada que pensar. Está viendo lo que viene en el futuro. Y ahí es donde viene el tema de qué pasaba en los 80 con las personas gays. Hoy por hoy, tú vas en el Transcaribe, te sientas, te sientas un gay al lado. ¿Qué pasa? Nada. Pero ¿por qué no hacías eso en los 80? Te echabas para el lado y decías que no te toque porque tienes sida. Se pega. Exactamente. Esos son los temas que van evolucionando y hoy por hoy todos estos temas han ido trascendiendo porque al final son siempre cambios culturales. El tema de la homosexualidad, de los gays, de los trans, esto no es nuevo. Siempre ha existido. Lo que pasa es que la geopolítica del mundo ha cambiado y hace 2000 años pues entró el tema del cristianismo y entonces se detenemos en el cero. Pero en la época de los romanos, en la época de los griegos, había que ir por todos lados, había que entrar por todos lados. En la cultura hindú hay trans. Es súper natural, En Indonesia, en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Que es un tema muy geopolítico y siempre está cambiando. Y si te fijas, hoy por hoy en la modernidad, el tema político nos toma como una bandera. Y es que los progresistas somos, pero no, o sea, nos usan y nos instrumentalizan, y está bien, cada quien decide con quién está, pero somos personas que no somos instrumentalizables, porque cada quien vive su vida a su manera. Y entonces, esto es lo que les quería explicar, es que sí, siempre estamos cambiando, y en 50 años la historia será otra. A alguien más le están dando clavo. No, y es así. Porque ¿qué pasaba hace 50 años? Los negros eran considerados personas de segunda clase. Ni siquiera eran personas, eran cosas. Eran cosas, exactamente. Hoy son uno más. Incluso todavía hay temas de segregación, pero ya mínimo. O sea, ya eso no es un problema como tal, porque un presidente de Estados Unidos negro. Por lo menos ya no se discute que son personas. Exactamente. Pero entonces, si te fijas, es un tema evolutivo y es parte de la aceptación de esos procesos y el deber que tenemos como personas es ponerse granito de arena. Porque la gente dice, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Pero si 10 personas dicen yo qué puedo hacer, 100 dicen yo qué puedo hacer, cuando tú te vas a dar cuenta se genera el cambio. Y ese es el tema en el que ustedes al final deben trabajar como docentes. Y eso yo, que esa es mi preocupación, aparte de enseñar los temas cognitivos, es hacer esa diferencia. Es que el valor diferencial es lo que permite la evolución. Y bueno, mi religión, yo soy evangélica y no estoy de acuerdo con la orientación homosexual, pero si a mí no me afecta, está bien, digo, sea feliz con su homosexualidad en su ámbito, no pasa nada. Y de eso se trata. Entonces, pues, no sé si tienen algún... Nico, yo quisiera preguntarte algo un poco, ¿cómo cambia tu vida en términos de
de sentirte, porque obviamente vivir como hombre trae ciertos privilegios en una sociedad, ¿cierto? Sí. ¿Qué cosas sientes vos que hoy te cuestan más, no necesariamente por la discriminación explícita, Correcto. te cuestan más por asumirte como una mujer trans? Es decir, un poco qué cosas has tenido que cambiar, modificar para poder habitar este lugar que hoy habitas. Bueno, siendo muy privilegiada y muy afortunada porque no has tenido esas otras violencias que tienen Correcto. otras compañeras trans. Correcto. Bueno, entrando en ese tema en particular, hay un tema cultural que toca desaprender y aprender. Culturalmente nos educan con unos roles de géneros marcados en la sociedad, de que un hombre es esto y una mujer es esto. Entonces, en todo este proceso ha habido como un choque, porque me ponen un punto medio. Un ejemplo claro es, me fascina la mecánica. Y tengo mi caja de herramientas, y tengo mis carros clásicos, y yo salgo y yo mismo me puedo hacer todo. Pero todo el mundo me dice, oye, pero si es que ahora eres una mujer, ¿qué tiene que ver? O sea, no tiene nada que ver, es lo que a mí me gusta, es lo que me hace feliz. Entonces, estos cambios de roles de género son bien complejos en determinados sectores, y eso lo he visto, digamos, en el mundo empresarial, donde la mayoría de las jerarquías altas son hombres, y pues me conocían como él, y ahora me tienen que hablar como ella, y yo tenía que escuchar los chistes tontos de burla contra la mujer, ya no lo pueden hacer. Entonces genera como un choque cultural que no es tan sencillo de manejar, porque tiene que ver mucho con el rol de género. Y seguramente todas las personas caemos en eso de una u otra forma. Porque, a ver, ¿cuántos tienen hijos aquí? Ok. ¿Listos? Si tienen un niño que tenga 5 años y su hijo les dice, papá, mamá, yo quiero que este año de cumpleaños me regales una cocinita. A ver, ¿qué van a pensar? O sea, hagan la reflexión, y ahí es donde viene el rol de género que les metemos, o que nos meten, pero que tiene de malo. Hay chefs muy famosos en el mundo, muy tops, y no son homosexuales. Entonces, ese es el tema. ¿Quién dijo que las cocinitas, que las cocinas de las mujeres? ¿De dónde sacan que el hombre tiene que llegar a la casa, me siento, prender el televisor, y la esposa tiene que ir a cocinarle, así ella ha trabajado también todo el día? No. Ese es parte del problema, y eso a mí me ha afectado. De hecho, perdón, olvidando la palabra, muchas de las cosas que me decían las personas cuando comenzó todo este proceso es, y entonces ahora vamos a tener un novio. No, pero es que si ahora eres una mujer, tienes que tener un novio. No, eso no tiene nada que ver. Un tema de roles que la gente tiene en la cabeza, y es una serie de ejemplos que me han tocado vivir. Mira, es muy chistoso cuando voy a los talleres. Y yo voy a los talleres y pues me va así, yo llego así, pero los conozco hace muchos años. Digo, fulano, mira, necesito que me arregle esto, y me miran como que, ¿y ahora qué? Le decimos señor, señora, y yo voy, me meto con ellos y arreglo con ellos, y como que no saben qué hacer. En los casos de trabajo, a veces me ha tocado ir a montar unas torres altísimas a revisar temas de telecomunicaciones, pero resulta que las mujeres no suben. Entonces ahora llego a los lugares y lo chistoso es que me dicen patrón, me dicen patrón todavía. Patrón, usted no se preocupe, quédese aquí, yo subo y me encargo. Yo no te estoy pidiendo que vayas tú, yo necesito ir a hacer mi trabajo, no tiene nada que ver. Entonces son situaciones que generan muchos conflictos, porque simplemente O sea, el rol de es la género, confusión en el, o sea, patrón, pero te ven como mujer y no saben cómo fue. porque hay un rol, porque se tienen infundados los roles de género, y eso me empuja. Es un tema bien complejo, yo me lo gozo. Y también ya con la sensibilidad, de pronto hay gente que no quiere hacer ese
sobre eso, pero primero tú me has hecho una preguntita. 1, 2, 3. Bueno, tú exponías, hacías esta pregunta de que qué hace una madre o qué hacen los padres cuando su hijo o niño, le pide una cocina. Entonces, eso me recordó el caso de una amiga que ella tiene un negocio de estos porteadores ergonómicos. Ok. Y ella tiene 2 niños. Y sus niños están todo el tiempo como a esta educación Montessori. Montessori, son niños, los niños tienen cocinitas, los niños tienen, incluso ella les ha enseñado a peinar, como ella trabaja con estos cargadores, ella les enseña a tener bebés, entonces los niños juegan con muñecos. Pero lo que me parece más particular del caso es que ella es cristiana, evangélica. Ella es una evangélica servidora, bautizada, o sea, entregada completamente a Dios. Y ella tiene, o sea, digamos, yo lo veo de esa forma, como una concientización, o más bien su punto de vista no es volver todo ese tipo de situaciones como un tabú, porque siento que eso es lo que hacemos nosotros, que convertimos todo ese tipo de situaciones en tabú. Entonces, como que eso me llevó a esa relación, que digo, bueno, este caso de mi amiga es bastante particular, porque pues una persona, nosotros hablamos desde la parte de la religión y uno dice, no, es las personas cristianas no serían capaz de que le darle la oportunidad a sus hijos de jugar con cosas de mujer y estas cosas, pero el caso particular de ella es como tan open mind con ese tipo de cosas que Pero fíjate que ella es una persona inclusiva. Ella tiene su creencia y está bien, que cada quien cree lo que quiere. Pero no está forzando a sus hijos a su creencia hasta cierto punto. Y ese es el deber ser. Cuando ellos crezcan, van a ser capaces de tomar su decisión de una manera autónoma. Y eso es lo que uno debe hacer. Como padres tenemos que ser guías. Tengo mi hija, y yo a mi hija no le estoy diciendo nada, yo nunca le hablo de los temas de orientación, nada, eso es un problema de cada quien. Yo soy su mamá y vemos matemáticas y leemos y escribimos y mira, a los niños no hay que hacerle bullying porque es que se van a sentir mal y eso después se puede volver mil cosas. Eso es lo que tenemos que hacer, la educación consciente. Ese es el punto. Gracias por la pregunta. ¿Tú me vas a preguntar algo? Yo pienso que este tema de los roles de género, es un tema que, o sea, es más como equidad, porque yo por lo menos, yo también soy cristiana, yo fui a mis hijos, ambos, tuve una chica y un chico, y ambos yo los crié por igual, o sea, yo me acuerdo un día que incluso hasta la psicóloga del colegio me citó, porque mi hijo, no sé en qué contexto, le dijo que él lavaba la ropa interior de mi hija. Y la mía también, ¿ya? Porque es que nosotros teníamos la costumbre que nos repartíamos todas las tareas, incluso. Y los fines de semana nos rotábamos y había un fin de semana que le tocaba el lavar la ropa de todo el mundo. Igualito que Daniela, un día le tocaba lavar la ropa de todo el mundo. Y cuando ella lavaba la ropa interior del también, igualito. Y cuando le tocaba lavar la ropa, también lavaba la ropa interior de ella, igualito. Y eso es algo totalmente normal para mí, o sea, hacer todas esas cosas repartidas. Incluso habían quehaceres del hogar que a él le gustaba hacer mal. Por ejemplo, yo recuerdo que a él le encantaba mucho lavar el baño y él se peleaba a lavar el baño. Ya, cosas como esas. O sea, todas las funciones del hogar. Y hoy en día, mi hijo, por ejemplo, su hija ahora tiene 3 años. Y yo me sorprendí tan gratamente cuando yo lo fui a visitar a Leticia y lo encuentro a él atendiendo a su hija, la cambiaba, la bañaba, cocinaba, le preparaba el tetero y estaba con la niña aquí en brazos mientras tanto estaba cocinando, revolviendo la comida, dormía la niña, o sea, yo me quedé así, yo dije, qué chévere, o sea, lo que yo le enseñé a él, esa equidad, Se va pasando. y él en su relación de pareja, eso era equitativo, o sea, eso no es que a mí no me toca barrer, a mí no me toca trapear, eso le toca a las mujeres, porque él llegaba de trabajar y se sentaba con todos los hombres, como que así, como la mayoría de los hombres, sentado a esperar que la mujer venga y lo atienda, y la mujer también llega del trabajo, para colmo, y que vamos a comer, prepara la comida, oye, o sea, Ese es el cambio
podemos hacer. Es muy despacio. Y yo digo que eso no tiene nada que ver con religión. O sea, No, no que tiene en la nada que iglesia, ver. en la religión uno no le enseña que al hombre no puede barrer. Eso es más bien cultural. Claro, porque es un tema cultural. La costa Súper es machista. muy machista. Muy machista. Por eso yo insisto en que quien enseña a los niños de la costa a ser machista es la mamá. Porque nosotras somos las que los criamos. Y si nosotras desde chiquitico estamos enseñando que tiene que estar sentado esperando que lo atiendan, pues claro, él va a seguir creciendo. En ese mismo. Y a la final, esto se transforma en los roles de género. Eso es. Y la pregunta que yo tenía era, cuando tú tomas la decisión, ¿qué edad tenía tu hija y cómo manejaste esa situación? Ok. Mi hija hoy por hoy tiene 7 años, muy chiquita. Esto fue exactamente hace 3 años que comenzó el proceso de la transición. Entonces pues tenía 4 añitos. Y ella durante todo este proceso ha tenido preguntas legítimas, pero ustedes como profesores saben que a los niños hay que darles respuestas sin mucho argumento, muy puntuales. La pregunta más grande que me hizo en su momento es que ella no entendía como si yo era un niño quería ser una niña. Y yo fui muy práctica y le expliqué, mira, yo nací como un niño, en el cuerpo de un niño, pero mi corazoncito y mi mente soy una niña. Y estoy en un cuerpo que no les aporte con mi mente y yo voy a evolucionar para vivir como me siento. Se acabó. Hoy por hoy nos la llevamos súper bien, aparte de ser mamá de ella, somos re amigas y tenemos una vida normal, como si nada, ya no le importa. Es más, el vestido me lo escogí yo ya hoy. Papá, tienes que ponerte este para que te veas súper. Así, porque a veces papá. Ella te dice eso. Papá, a veces me dice mamá, lo que pasa es que un día tuvo una confusión y me dijo, papá, es que tengo una confusión. No sé cómo decirle a mamá y a ti también decirte mamá. ¿Cómo hago? O sea, no entiendo qué hacer. Mi amor, tú dime cómo tú te sientas cómodo. No pasa nada, porque no fue una mala intención. Entonces ella me dice papá, y a veces me dice mamá. O sea, ya es un tema que se le va naturalizando. Yo nunca le he dicho que tienes que decir mamá. Como tú me quieres decir, está bien. Y vivimos una vida, como te digo, súper natural. Y yo la llevo a sus cumpleaños, y voy, estoy con las otras mamás y todo. Y la gente iba aprendiendo que soy una persona normal. No pasa nada. A ver, ¿me recuerdas tu pregunta, por favor? Sí, no sé si suena un poco despectivo o que estoy faltando el respeto a la temática, pero cuando se mencionaba el tema de que en las escuelas se enseña que el hombre es el que tiene pene y la mujer es la que tiene vagina, yo quería alegar que siento que hay temáticas que se deben llevar a cabo aun cuando se debe hacer el enfoque. ¿Por qué? Porque yo siempre me pareció muy acertada la opinión de Wendy Guevara, no sé si usted sabe. Ella es una persona de la comunidad y ella siempre ha dicho que a pesar de que ella se ve como una mujer, ella no le molesta si alguien la llama como hombre, si su cédula es de hombre, si le dicen que es trans, o sea, a ella no le molesta eso. Y que ella mentalmente sabe que ella nunca va a ser una mujer, nunca es una mujer y que ella es un hombre naturalmente. Entonces, yo siento que la temática del hombre es no estigmatizar obviamente o definir y encerrar de que el hombre es únicamente el que tiene pene, pero sí naturalmente o biológicamente se tiene que enseñar la temática de Por supuesto. porque biológicamente no somos iguales. Por supuesto, y esto tiene una explicación. Una cosa es la sexualidad y otra cosa es el sexo. Solamente existen 3 sexos: hombre, mujer, intersexuales. Bueno, no hay más. Y eso, cuando nace, que sale, dice niño, niña, pues termino con los dos. Pero eso es un tema netamente orgánico, biológico, reproductivo. Ya la identidad de género, como digo, es mental. Y la expresión de Pero la... es que yo también pienso que si estamos hablando de que la sociedad ha cambiado, es decir, yo creo que hoy si hay un cuestionamiento precisamente en términos de inclusión,
es interpelar el lugar de lo biológico como algo natural. Lo biológico también es una producción cultural. Es decir, el sexo biológico es una invención, ¿cierto? Es decir, no se es niño por tener un pene. Es decir, a mí no me define el ser hombre una genitalidad. Es decir, yo creo que es muy importante dejar claro que la biología no puede reducirse a la genitalidad, porque no puede quedar esa sensación en la término de discusión. Yo creo que los temas trans y el tema médico han trastocado ese tipo de asuntos. Es decir, hoy no se puede enseñar biología dentro del determinismo biológico, ¿cierto? Y de hecho, la última sentencia de la Corte, por la que están hoy peleando ante la Superintendencia de Salud, precisamente les está recordando en términos de educación que es que a mí no me hace hombre ni mujer los genitales. Entender eso es muy complejo, porque nosotros no estamos preocupados por el género de la persona, estamos preocupados porque tiene pelos y tiene vagina. Y entonces, si yo no tengo tetas, ¿cierto? No soy mujer, ¿cierto? Si yo no tengo pene, no soy hombre, porque entonces ahí también tiene, es a mí que me hace hombre. Entonces, hay un tema muy complejo y es un debate en la educación y que tiene que ver con quién es mujer, qué es ser mujer. A mí me hace mujer tener pene, vagina. O sea, yo creo que hay un tema de complejidad ahí que abre el abanico a la discusión, pero sobre todo que abre las posibilidades a romper con el determinismo biológico. El determinismo biológico es muy problemático en la enseñanza hoy y en la pedagogía hoy. O sea, nadie es hombre por tener un pene, nadie es mujer por tener vagina, porque entonces un hombre sin pene, y de hecho hay una sentencia de la Corte, que es la primera más importante en este país, que no sé si la hablé de ella, pero es un niño al que en el oriente antioqueño, a los 4 años, un perro se le come su pene, y entonces el médico le dice, es la sentencia más avanzada que tiene este país, que le da entrada a la identidad de género. Y es que a el médico, en su determinismo biológico genitalizador, le dice a esa familia, como un hombre sin pene no puede ser hombre, eduquen a ese niño como niña, ¿cierto? Y él le arma en el hospital de manera arbitraria lo que él cree que es una vagina, ¿cierto? Y le dice, edúquela como una niña. Pues por supuesto crece un chico que tiene un cuerpo que se siente hombre, todo lo que ustedes se imaginan. Esa sentencia es súper potente, es del 2009, es lo más avanzado en Colombia, y ahí esa sentencia le va a decir a la gente, un momentico, porque es que el determinismo biológico en este país es un delito. Y ahí, por ejemplo, viene la categoría intersex. Entonces, los médicos no pueden decidirle el sexo a una persona, porque es que nosotros hemos creído de entrada que alguien por tener vagina o por tener pene ya están adscritos a un sexo predefinido. Entonces yo creo que un poco todas estas discusiones lo que nos están llevando es a ampliar el debate y a eso que tú estás diciendo. Hoy la biología la tenemos que enseñar con un asunto que es muy importante en la biología, que son los rizomas, que rompen esa dinámica de lógica binaria entre vagina, pene, el entre dos. Pero lo que tú decías, dígale pues a un profesor de biología, dígale a un profesor de matemáticas, eso de pronto es de filosofía, el de ética, el de sociales. La boxeadora que tuvo una pelea que se viralizó demasiado porque la gente creía que era trans y resulta que ella biológicamente tenía. Es mujer, ella es mujer. Y mira, perdón, te interrumpo. Todo este tema que está hablando el profesor son construcciones sociales. Y obviamente esto tiene miles de años y no es tan fácil de tratar. Pero yo les hago una reflexión, porque cuando he tenido que hablar de este tema, la reflexión es muy clara. Y les hago la pregunta: ¿quién tiene los bebés? ¿El macho o la hembra? La hembra. No, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo trae al mundo? La hembra. Es un tema de hembra, ¿verdad? Claro.
¿Y ustedes qué me dicen de los caballitos de mar? Eso iba a decir yo. Ah, bueno, sí, que es otro mundo. Solo El que lo tiene es el macho. O lo Pero es el único. ves para Es el allá. único de la naturaleza. Pero el tema es que está, y al existir ya una sola opción, tumba el resto porque la regla se cae. El determinismo no existe. No existe. No, y lo otro, si piensas de pronto en los otros animales que ni siquiera necesitan una hembra para reproducirse, Entonces, exactamente, son machos, hembras que son simplemente. lo dicen. Pero es que yo creo que no nos podemos hoy, perdóname porque tengo que cerrar acá. Nicole, qué pena, pero tengo que cerrar la clase. Muchas gracias por Dale, voy a hacer una pregunta por ti, por necesito ir cerrando esto. Muchas gracias, muy No, amable. con gusto y madera. Nicole, de verdad que muchas gusto y gracias. No, muchísimas gracias Nicole por tu generosidad. Yo creo que la experiencia de vida reflexiva es vital en este tipo de espacios. Un poco lo que les quería decir es que hoy el mundo no se puede explicar por la biología, porque hoy las tecnologías van adelantados a la biología. Y el mundo tiene hoy que explicarse con temas tecnológicos, es decir, un pene no es natural hoy. Puede que hace 100 años un pene fuera natural, pero es que hoy la tecnología hace penes, ¿cierto? Es decir, que entiendan que el mundo hoy no es natural mismo, porque la ciencia, y ese es un gran debate hoy, ético y político, la ciencia hoy rebasa lo que históricamente hemos tenido como natural y como biológico. Si ustedes se meten en internet y miran hoy transexualidad masculina, hombres trans, ¿cierto? Pues porque ustedes podrán decirme a mí, es más fácil quitar que poner, ¿cierto? Hoy las vulvas que se construyen médicamente hablando son impresionantemente bien hechas. Hoy los penes que se construyen de los sí lo son, por supuesto, no, claro, no soy de nada. Pero además, por ejemplo, el tema de los hombres trans, yo últimamente me he acercado bastante por tema del trabajo, de unas denuncias que estamos haciendo. O sea, es impresionante. ¿Y funciona? Sí, perfectamente. ¿Y generan placer? Sí, generan placer. Porque los están haciendo desde unos hábitos. Entonces, ahí, ¿qué es que la naturaleza? ¿Qué es que la biología? No, la tecnología hoy rebasa el tema de la naturaleza. Que eso trae otros problemas, yo no sé, seguramente siempre ha habido unos debates, seguramente hoy hay muchos problemas porque estemos generando lluvia en la zona del desierto del Sahara, pero digamos que hoy las tecnologías nos están rebasando un montón de asuntos que antes creíamos que eran un asunto de la naturaleza o de los dioses o de Dios. Y yo creo que ese debate es un debate súper importante porque nos están hablando hoy de lugares muy claves, que es la cibertecnología, el surgimiento de lo que las teorías feministas hoy se llaman las teorías del cyborg. Nosotros, del cyborg, cada vez somos más cyborg, cada vez estamos más artificiales tecnológicamente hablando, porque tenemos implantes, metales. Es decir, porque es que aquí el problema es, yo no tengo por qué tener un metal aquí en una rodilla, ¿por qué? O sea, porque yo me siento más mujer porque tengo una vagina supuestamente biológica sobre la que no la tiene, pero igual soy absolutamente natural, pero tengo un implante de cadera que es metal, una rodilla que es que soy distinto. No, lo que quiero decirles es que hoy somos cyborg, tenemos metales por todos lados, tecnología metidas en nuestros cuerpos, y eso rebasa lo que históricamente considerábamos era natural. Y yo creo que el debate hoy es que no hoy, y creo que la bioética precisamente nos está llevando a otras discusiones. Y me parece que hablar de temas de inclusión también implica ese debate, y es que entendemos como natural. Yo necesito cerrar concluyendo, pues porque es mi función como profesor, me perdonan. Sí, porque ahí hay mucha tela que cortar con ese tema todavía.
Sí, sí, yo creo que aquí el tema, más allá de tener respuestas, es hacernos preguntas. Creo que aquí hay que abrir preguntas. Yo simplemente quiero cerrar. Me gustaría que poder dedicarles espacio como para hablar de esos asuntos, pero pues este módulo es muy corto. Pero quiero un poco a partir de los 3 casos que hablábamos hoy, situar un debate concreto. Bueno, que yo estoy muy ciego.